La hora de las noticias, las entrevistas a través de las pantallas del Canal 8. Estamos con Valentina Muñoz, que es nutricionista integral y que a estas alturas de la semana nos acompaña habitualmente. Valentina, gracias por venir. ¿Cómo está usted? Hola, muy bien. Buenas tardes. Sí, pues. Hoy día usted me entregaba en pauta un tema que es bien particular, se llama microbiota. ¿De qué es esto? ¿De qué estamos hablando? Sí, ahí Microbiota. para la gente le puede sonar un poquitito, puede sonarles un poquitito así como extraterrestre el tema, pero Claro, la microbiota, ¿qué es? La microbiota son unos microorganismos que habitan en nuestro cuerpo. así. Tenemos la microbiota intestinal, que es la que vamos a hablar principalmente hoy día, pero también hay microbiota en otras partes del cuerpo, por ejemplo, en la boca, en la zona íntima, en la piel, todas partes, como yo he nombrado en otro capítulo, tenemos esta flora bacteriana. ¿Cómo aparece? Son naturales de nuestro cuerpo. Son la flora bacteriana son bacterias y levaduras que forman parte de nuestra flora Ah, ya. bacteriana en general, que Ya. como le digo hay en varias partes, pero la principal, donde hay mucha variedad de microorganismos, por ejemplo, están en el intestino. Sí. Y eso es la que llamamos microbiota intestinal, que son bacterias, son levaduras. Levaduras se refiere a hongos, pero hongos que son propios de nuestro cuerpo. Ahí Ya. tenemos, por ejemplo, si se fija, hay un monito que tiene aquí la Sí, guatita destacado el intestino y exacto. desde ese intestino salen unos como bichitos ahí que parecen que esos son bacterias, virus, Claro. levadura, y estos bichitos no tienen, bueno, le digo bichitos, son bacterias en realidad. Estos microorganismos no nos hacen mal, a diferencia, por ejemplo, de una bacteria que nos produce el resfriado Ah, ya. o una enfermedad gastrointestinal. Estos bichitos son los que, al contrario, nos defienden. ¿Sí? Sí. Mira. Entonces, la microbiota son pequeños organismos que viven en nuestro intestino y bueno, también hay flora bacteriana en otras partes. O sea, son amigos. Son bacterias que son propias de nuestro sí, son bacterias, Ya, pongámosle que son bacterias amigas, son bacterias ya, buenas, ya. que son propias, vienen con nosotros desde que nacemos, incluso se forman, eh, se heredan del padre y de la madre y se van madurando desde que somos un feto hasta que después de que nacemos con los años igual vamos formando nuevas bacterias. Y bueno, cuando estamos en la juventud, obviamente tenemos una microbiota mucho más saludable y más cantidad. Y con los años, a través de algunos factores que vamos a nombrar después, puede verse afectada y se va a ver disminuida la cantidad de estos microorganismos, que son microscópicos, no se ven, No se ven, ¿ah? no se ven. La alimentación es clave en esto, ¿no? La alimentación es muy clave en esto, de ¿Por hecho qué? A es ver. como lo esencial. Porque mira, vamos a ver más adelante, primero vamos a ver las funciones de la microbiota y después vamos a ver más adelante qué cosas perjudican y qué cosas ayudan a esta microbiota. Pero Cuéntanos. lo principal, bueno, lo que ayuda a la microbiota es la alimentación, pero ahí vamos a ver el resto de los factores. Por ejemplo, en funciones de la microbiota tenemos que participa en el metabolismo participa en procesos metabólicos, por ejemplo, para la absorción de nutrientes. Por ejemplo, la fibra, que es un tipo de carbohidrato que no se digiere bien. eh, los probióticos son los encargados de poder metabolizar esta fibra. Porque ¿de qué forma nosotros absorbemos nutrientes? El nutriente llega, por ejemplo, a una proteína grandota, una molécula grande, o un Claro. carbohidrato, que es una molécula grande, pero las paredes intestinales no pueden absorber eso. Entonces tienen que venir unas enzimitas y recortarlos chiquititos. Pero, por ejemplo, en el caso de la fibra, que es un nutriente que no podemos digerir bien, las bacterias lo van fermentando y esto produce ácidos grasos de cadena corta, que son unas cositas que ayudan a bajar la inflamación, eh, ayudan a mantener baja la inflamación. Y por ejemplo, tenemos otras funciones de la microbiota importantes que aparte, bueno, participan en el sistema inmunológico. Si nosotros estamos con una microbiota pobre, o sea, es decir, que tenemos disminución en estas colonias de bacterias, ¿qué es lo que va a pasar? Que nuestro sistema inmune se va a ver debilitado. Porque como le decía, son bacterias buenas. Estas bacterias son como combatientes, nos defienden de los microorganismos que son ajenos. Y digo ajeno, ¿por qué? Porque, por ejemplo,
puede ser de microorganismos, lo normal es que nos defendiera, por ejemplo, de una bacteria del resfriado, de Claro, infecciones, de cosas de ese tipo, pero eso sería lo normal. Pero de repente el cuerpo cuando está alterado, por ejemplo, una enfermedad autoinmune nos defiende de cosas que son propias de nosotros. Por ejemplo, cuando hay una enfermedad autoinmune como la colitis ulcerosa, la enfermedad de Crohn o algunas artritis, por ejemplo. ya. ¿Qué sugeriría frente a esto? No sé, entendiendo que esto viene desde siempre con los niñitos, los más chiquititos. Bueno, hay cosas, por ejemplo, como uno de los factores protectores principales es la alimentación. ¿Y por qué la alimentación? Bueno, la alimentación en este caso sí es todo, es como lo principal, es como lo más importante para la microbiota. Y nos afecta, como te digo, en funciones corporales, casi todas nuestras funciones corporales se ven afectadas por la ¿Sí? microbiota, así de importante es. Es como un ser que no, como si tuviéramos otro ser que nos ayudara a vivir hacia dentro de la microbiota, casi tiene su propia vida. Nos afecta porque, por ejemplo, lo que te decía, la fibra que no metabolizamos en nosotros, la metabolizan las bacterias. Entonces, por ejemplo, ¿de qué se alimentan estas bacterias buenas, la microbiota? Se alimentan de fibra, que es lo que llamamos prebiótico, porque uno en la tele ve los yogur, ve los Sí, lácteos claro. que dicen, ¿tiene prebióticos? El prebiótico es el alimento del probiótico, es decir, ¿y qué cosas vendrían siendo los prebióticos? La fibra, que es decir, que estamos, por ejemplo, tenemos fibra en la fruta, tenemos fibra en las verduras, tenemos fibra en las legumbres, en los alimentos integrales, como por ejemplo algunos granos más enteros, panes integrales, algunos cereales integrales con grano más entero, las semillas, los frutos secos tienen un poco de fibra, la cascarita, la parte dura, Sí. eso es la fibra, la Ah, ya. parte más difícil de procesar. Eso, y además de eso, bueno, el consumo de agua igual, y también hay algunos alimentos que tienen un poco de contenido de probióticos, que son los alimentos fermentados, como el yogur, las kombuchas, por ejemplo, el kéfir, o el chucrut también, que es un alimento fermentado, las cebollas en escabeche, pueden tener un poco de contenido de probióticos. Pero cuando tenemos una microbiota muy debilitada, de repente tenemos que reforzar con algunos probióticos en pastillas, que estos tienen que tener más de 10 billones de colonias de bacteria, que es una unidad de medida O que sea, se usa para... usted, por lo que yo escucho, las microbiotas no pueden por ningún motivo desaparecer. No, pues, no, Tienen que no estar. pueden ser. Uno siempre tiene microbiota. Lo que pasa es que a veces está más pobre, más disminuida, y eso hace cuando la microbiota empieza a disminuir, ¿qué pasa? Que empiezan a haber bacterias más oportunistas. Por Claro. ejemplo, bacterias que son patógenas o van a aprovechar de aumentar su población, y eso se llama un sobrecrecimiento bacteriano, que Ah, produce, ya. por ejemplo, uno de los síntomas del SIBO, que es un sobrecrecimiento bacteriano, es hinchazón, que uno siente que respira y está hinchado, porque no, y también puede ser, bueno, también puede ser colon irritable, pero igual puede ser, por ejemplo, por un sobrecrecimiento bacteriano que uno se hinche mucho, porque las bacterias fermentan, entonces van a producir gases, la fermentación produce gases y eso produce hinchazón. Además, puede producir sobrecrecimiento de cándida, producir candidiasis también, tener la microbiota pobre. Y uno diría, por ejemplo, candidiasis la asociaría a una enfermedad de Claro. transmisión sexual, pero no es así. No, ya de hecho ya no está considerada como una enfermedad de transmisión sexual la candida, es una enfermedad más metabólica, que cuando se produce esto desequilibrio en la flora bacteriana, que se llama una disbiosis intestinal, pueden, por ejemplo, haber sobrecrecimiento de cándida y eso producir candidiasis intestinal, que tiene Ya. síntomas de hinchazón, problemas digestivos, puede producir diarrea y también problemas en el sistema inmunológico, o sea que puede significar y tener problemas en el sistema inmune puede significar que nos resfriamos más, que nos estemos más propensos a contagiar una infección, que nuestro cuerpo no se puede defender bien. Valentina, usted atiende todo este tipo de casos en su consulta. ¿Dónde está ubicada su consulta a propósito? Todos los datos, Eh, ¿cómo ubicarlo usted frente a estos A mí me temas? pueden ubicar en @nutricontigo y también en San Martín 870, en el edificio Caram, oficina 509B. Y nos gustaría, bueno, redondeando, Valentina,
¿Qué llamado le haría frente a este tema que usted puso en la mesa hoy día de la microbiota a los papás, a los adultos, a los jóvenes, en fin, a los niños, a todos quienes podemos ser sus pacientes de pronto? Primero a tomar un poco conciencia, ir teniendo más conciencia de cuidar nuestro cuerpo, tratar de elegir una alimentación un poco más natural, por ejemplo, elegir productos menos procesados como frutas, verduras, huevos, alimentos que estén en su forma natural y evitar tantos alimentos, por ejemplo, ultraprocesados con aditivos, colorantes, algunos edulcorantes artificiales. Por ejemplo, productos light muchas veces hay muchos que tienen menos calorías, pero tienen un montón de aditivos, colorantes, edulcorantes que producen inflamación del intestino, y esto va haciendo produciendo una disbiosis intestinal, es decir, que tengamos menos de estos microorganismos y que aprovechen bacterias patógenas de aumentar su crecimiento. Valentina ha sido muy gentil, porque como toda la semana la esperamos, ¿no es cierto?, para que en su espacio nos siga ilustrando, documentando, porque se aprende mucho y sabemos cómo ubicarla, que es lo principal, ¿no? Sí. Bueno, ahí los espero igual la otra semana, el otro jueves. Ahí podemos seguir conversando un poco más sobre esto de la microbiota, porque esto es un tema muy amplio. Entonces, si usted lo dice, sí, ¿qué más podemos hacer? No, sí, yo creo que el otro programa vamos a seguir un poco con este tema, porque es un tema súper amplio y, como le conversaba, un tema que es el origen de casi todas las cosas que nos pasan, enfermedades. Claro. Entonces, los dejo invitados. Usted nos ilustra y nosotros aprendemos. Sí, así que muchas gracias. El otro jueves nos vemos de nuevo. Muchas gracias por venir, como siempre. Valentina Muñoz, nutricionista integral, acompañándonos acá en el canal 8. Volvemos en un minuto.